Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a acercarnos a las profundidades de la mente, a aquellos lados que han sido retratados en el cine, en la literatura, pero siguen siendo muy desconocidos para la población general y pueden incluso generar terror o miedo. Hablamos de la psicosis y los síntomas psicóticos. Y vamos a descubrir un poco más sobre este mundo y sobre este tipo de patologías de la mano del prestigioso psiquiatra Fernando Espí. Creo que es una entrevista sumamente educativa, con un interés de curiosidades y cultural muy alto, y creo que es muy disfrutable. Así que directamente vamos a la entrevista. Ya estamos de nuevo con Fernando Espí, autor del podcast El Último Humanista, y vamos a hablar de psiquiatría, que es su especialidad, aunque últimamente hable de temas que colindan o se acercan a temas de humanismo y que realmente recomiendo y son muy interesantes. Hoy vamos a hablar de temas estrictamente psiquiátricos, que son mucho más adecuados para el programa de un servidor. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal estás? Pues muy bien, nada, encantado de estar aquí en, en tu audio y bueno, con muchas ganas de hablar de temas de psiquiatría que son muy interesantes. Bueno, creo que el episodio que hicimos hace allá unas semanas sobre la psicodelia terapéutica tuvo bastante éxito, así que yo creo que a la gente le va a gustar este episodio. ¿De qué trata el episodio de hoy? Vamos a intentar entender un poquito en qué consiste desde la perspectiva del paciente, pero visto desde el psiquiatra, en qué consisten los trastornos psicóticos graves, en qué consiste la enfermedad mental. La primera pregunta que te querría hacer es, ¿qué tienen de especial los trastornos psicóticos? ¿Qué los diferencia de algo que no sea un trastorno psicótico, por decirlo así? Sí, es una pregunta interesante porque cuando uno es un estudiante de medicina siempre se pregunta qué es lo que define la psicosis en general y son términos que vienen un poco de la fenomenología y del psicoanálisis. Entonces, la psicosis se podría definir como una pérdida de contacto con la realidad, en la cual un individuo es incapaz de diferenciar lo que es real de lo que no es real. Entonces, una persona que tiene psicosis no tiene necesariamente una enfermedad concreta, sino sufre una pérdida del contacto por la realidad. Y esto se puede deber a diferentes causas. Una de las causas puede ser una enfermedad mental o el uso de una sustancia o una psicosis pasajera o cuando uno se va a dormir. Hay muchas razones por las cuales una persona puede perder el contacto con la realidad. Algunas veces bueno, sobre todo hace años, oí hablar de la palabra angustia psicótica. Es un término que no lo he vuelto a oír prácticamente y me gustaría preguntarte si te suena. ¿En qué se diferencia de la angustia normal? ¿Qué es la angustia psicótica? Yo creo que estos son temas que vienen un poco recogidos en la fenomenología, que es algo que se le da bastante énfasis en España y en los países hispanos en general. Y yo creo porque tiene que estar influenciado a veces por la psiquiatría alemana, que hacía mucho énfasis en la fenomenología. Y ahí pues se hablaba de los trastornos de la angustia y de la angustia psicótica, y a veces esto se diferenciaba con la angustia neurótica. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando psiquiatría en la Facultad de Medicina de Murcia, que hablaban, estos términos salían y los mencionaban algunos psiquiatras que gustaban de estudiar la historia de la fenomenología y la historia de la psiquiatría, que es algo que es bastante importante. Sin embargo, en los países anglosajones esto ha quedado un poco denostado y apartado, y en el fenómeno de la psiquiatría biológica se siguen estudiando los diagnósticos psiquiátricos en el Manual de Clasificación de Enfermedades, DSM, pero no se presta tanta atención a estos fenómenos fenomenológicos, y a veces un psiquiatra estadounidense no sabría ni de qué le estás hablando, si le hablas de la angustia Ajá. psicótica frente a la angustia neurótica. Pero estos términos quedan recogidos mucho a veces por el psicoanálisis, donde hablan de una neurosis en el cual una persona sufre y tiene síntomas, pero no pierde el contacto con la realidad.
Entonces, una angustia o una ansiedad Claro. neurótica. Una pregunta, de cara a los oyentes, que mucha gente será novata de cara a muchos términos, ¿cómo diferenciamos psicosis de neurosis? Sí, esto es muy interesante porque la psicosis, en principio, es algo que se habla de la psicosis en contraoposición a la neurosis. Entonces, en la neurosis tenemos síntomas sin perder el contacto con la realidad, y en la psicosis tenemos síntomas habiendo perdido el contacto con la realidad. Esta es la manera más fácil de diferenciarlo. Dentro de la neurosis, es lo que hoy en día le llamaríamos ansiedad y depresión, que son las neurosis, pero también se pueden incluir muchos síntomas, como los trastornos obsesivos compulsivos, siempre que no se vuelvan psicóticos, que algunos se vuelven psicóticos. Claro. Tenemos también cuadros adaptativos, tenemos también los síndromes somatomorfos, como se llaman los síndromes pseudoneurológicos, ¿no? Los trastornos funcionales neurológicos, la dismorfia del cuerpo, la ansiedad frente a la enfermedad, que todos estos temas históricamente pues a veces se llamaban histeria y le ponían otros nombres, ¿no? En la historia de la psiquiatría. Y esto es lo que estudiaba Freud y bueno, y toda la escuela de psicoanálisis del momento, donde intentaban analizar y tratar los trastornos neuróticos a través de la hipnosis o de la libre asociación de ideas, que es lo que luego se llamó el psicoanálisis. Sin embargo, en la psicosis, ellos, los psicoanalistas y la gente que se dedicaba al tratamiento de los trastornos neuróticos, intentaban y veían que no funcionaba, que había una pérdida de contacto con la realidad. Entonces, esta ansiedad que te produce, no por un conflicto, si nos ponemos a hablar de forma psicoanalítica, lo que sería un conflicto intrapsíquico, inconsciente, que hace presión para hacerse consciente y que a través de la libre asociación de ideas podemos tratar y aliviar, que es lo que sería la terapia dinámica hoy en día, la psicoterapia dinámica. En la psicosis lo vas a intentar, pero no te va a salir bien la cosa, hasta el punto que en la Asociación Americana de Psiquiatría, a pesar de que en el pasado trataban con psicoanálisis, intentaban tratar los síntomas psicóticos y hacían interpretación de las ideas de los pacientes y hacían interpretaciones psicoanalíticas de los síntomas psicóticos de los pacientes, esto se vio con el tiempo que no funcionaba y que además a los pacientes los podía volver más paranoicos. Pero en un principio se diferenciaba esto, ¿no? Entre una angustia, una ansiedad psicótica y una angustia, una ansiedad neurótica. En la psicótica está producida por síntomas delirantes. En la historia de la fenomenología se hablaba de que nosotros partimos de la base de que el concepto de psiquiatría o la psiquiatría fenomenológica. Otra cosa, de cara a los oyentes, ¿qué entendemos por fenomenología si no es muy tequismiquis preguntar? Sí, perdón, a veces me pongo un poco técnico. No, pero creo que es importante porque yo también lo he utilizado, pero explicado por ti, seguro que lo entiende muy bien la gente y ayuda de cara al futuro. En psiquiatría clasificamos los trastornos psiquiátricos en base a la observación empírica y al consenso arbitrario de los psiquiatras que deciden que empíricamente estos síndromes de comportamiento se pueden clasificar en clasificaciones de síntomas que se recogen como un síndrome, y ese síndrome se le llama trastorno, ¿no? Entonces decimos, venga, pues para tener un trastorno depresivo mayor se necesitan 5 síntomas de este tipo. Tener un trastorno de esquizofrenia se necesitan estos síntomas. Y estos se van haciendo clasificaciones. Esto se va haciendo desde el siglo XIX, se van recogiendo estas clasificaciones y estas clasificaciones hoy en día pues son las que se forman parte de lo que llamamos los manuales de diagnóstico. Y esto viene de una historia. Aquí en el mundo anglosajón a veces se estudia esto como si fuera el libro del Mormón y se aprende la gente los síntomas de memoria sin saber de dónde vienen. Pero la fenomenología es el recogimiento de la observación empírica del comportamiento humano que nos ayuda a clasificar las enfermedades o los trastornos psiquiátricos según como la que queramos llamar, porque hay gente que le llama enfermedades y hay gente que le llama trastornos. En el manual de DSM oficialmente son trastornos, esa es la palabra. O sea que la fenomenología sería básicamente la observación del individuo y de sus comportamientos, por decirlo Claro, así. pero por eso en psiquiatría no hablamos de enfermedades, porque no sabemos cuál es el origen patofisiológico de estos trastornos. Entonces, para ser más conservador, en lugar de llamarle enfermedades psiquiátricas,
le llamamos trastorno psiquiátrico, como si no hemos todavía conseguido encontrar la causa de estos trastornos y a lo mejor los nuevos criterios diagnósticos que se proponen tanto en Europa como en Estados Unidos, que además son distintos, porque en Estados Unidos van con el RDoC, el Research Domain Criteria, para intentar comprender la patofisiología de las enfermedades y a lo mejor dar lugar a otra clasificación, pero de momento en psiquiatría la clasificación de enfermedades recoge la observación empírica fenomenológica del siglo XIX, de Kraepelin y toda esta gente. Y esto influyó mucho, porque claro, Kurt Snyder, que era uno de estos psiquiatras fenomenológicos, decía que lo importante no era el contenido del síntoma. O sea, si tú tenías un síntoma psicótico, como por ejemplo una celotipia de que tu mujer te ponía los cuernos, pues un psicoanalista te diría que eso tiene un significado y hay que interpretarlo. ¿Por qué tú tienes ese síntoma psicótico? ¿Qué papel juega tu infancia y tus relaciones personales para tener ese contenido de síntoma psicótico? Sin embargo, Kurt Snyder dice que no, que lo importante es que tienes Es un el síntoma síntoma. psicótico y ya está. Sí, que tienes una Claro, idea claro. delirante y me da igual el contenido. Entonces, claro, esto va en contraposición a la manera de tratar psicoanalítica de esto. Ahora, esto es el modelo médico, ¿no? Tú tienes una alucinación, me da igual cuál sea el contenido, tienes una idea delirante, no me importa tanto el contenido. Sin embargo, los humanistas pensamos que el contenido sí que es pertinente para la vida psicológica de una persona, pero la psiquiatría no contempla eso. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer, ya es metiéndonos un poco dentro de esa fenomenología, como tú dices, es cómo vive y siente un paciente un- una vivencia de una esquizofrenia, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide, que es no sé si es la más común, pero es la más famosa. ¿Qué siente y cómo es su vivencia? ¿Qué siente esa persona? Porque obviamente hay estereotipos, pero ¿cuál es la realidad? Sí, esto está relacionado con lo que hablabas de la angustia psicótica. La gente sufre ansiedad, sobre todo cuando tiene un cuadro psicótico y es joven. Depende de los síntomas también, pero uno de los síntomas más frecuentes son las ideas delirantes persecutorias. La gente piensa que le persiguen cámaras, que van a por ellos, que les están observando. Hay un síntoma psicótico muy característico que se llama el síndrome de Capgras, en el cual Ah, piensas que te sigue, que todas las personas que tú te vas encontrando son la misma persona y que eres perseguido por un... O sea, es como que tú estás siendo perseguido, pero esta persona que te persigue, tiene máscaras, ¿no? sí, tiene más caras, pero bueno, el síndrome de Capgras en concreto lo que dice es que si, por ejemplo, tú te encuentras a tu madre o a tu padre, No y es tú tu piensas padre. que tu padre no Ni es tu es... verdadero padre, que ha sido reemplazado por un impostor. Joseph Capgras era un neuropsiquiatra del siglo XIX francés. Y luego está el síndrome de Fregoli, en el cual lo que tú piensas es que diferentes personas que no son familiares para ti son la misma persona que te está persiguiendo, pero que adopta diferentes formas, ¿no? Esto está recogido en una película de terror, a ti que te gusta el cine de terror, que se llama It Follows, que no It sé si, follows. no sé si conoces la película, no sé si se llama Te No, no, persigue en español, es no, una no, película de no, terror. no me suena, no me suena. Pero te parece muy interesante. Sí, pero esos son menos típicos, pero lo más típico es pensar que te ponen cámaras, que el FBI te persigue, o bueno, en España sería a lo mejor la Guardia Civil, o su equivalente. Yo había entendido, por ejemplo, que uno de los síntomas que directamente hace categorizar esquizofrenia es escuchar dos voces en tu cabeza que hablan sobre ti y te critican. O sea, eso directamente ya es prácticamente un diagnóstico de esquizofrenia porque es un síntoma prototípico. O eso, ya vi. Eso que has oído es lo que llaman la clasificación de síntomas de primer rango. Eso en Estados Unidos no se estudia tanto. Pero los síntomas de Ujú. primer rango, según la clasificación de Kurt Snyder, que es el que más influyó, es un alemán, pero que influyó en la fenomenología en general. Y ahí hablaba de que si tú oías dos voces que hablaban entre ellas, que era un síntoma de primer rango de psicosis. Ese era importante, pero en el manual de diagnóstico de psiquiatría, tú para tener psicosis lo que necesitas es tener un síntoma psicótico, punto, el que sea, Mm. incluso un síntoma negativo,
te da la psicosis también. De hecho, la esquizofrenia por síntomas negativos son solo síntomas negativos, que son síntomas de ausencia, ¿no? De cosas que Sí, el paciente vamos no tiene. vamos a hacer una diferenciación, porque yo creo que la gran mayoría de la gente que escucha esto no entiende que cuando hablamos de síntomas psicóticos existen los síntomas positivos y los síntomas negativos. Que alguien tenga síntomas positivos no significa que esté ganando puntos para algo bueno, sino que se añaden cosas a su vivencia, por decirlo así. Claro. Los negativos restringen su existencia o su sensación de vivir. Igual Sí, lo puedes explicar de una manera más técnica o así. sí, la manera más fácil para que lo entienda la gente, los síntomas positivos, en la esquizofrenia o en la psicosis en general, están los síntomas psicóticos positivos y los síntomas psicóticos negativos. Los síntomas psicóticos positivos son los que están presentes en el paciente y en una persona que no tenga psicosis no están presentes. Entonces ahí hablamos de las alucinaciones, que son tener sensaciones a pesar de que no haya un estímulo externo. Estas alucinaciones pueden ser de los 5 sentidos, tanto auditivas como visuales, como táctiles, como olfatorias. Sí, sí. O sea, que puedes sentir hasta... Hay gente que comenta que huele cosas raras o que nota que le están tocando. Eso en la esquizofrenia se puede ver, pero también se puede ver en la epilepsia y en muchas otras cosas. Por eso la psicosis no es algo solo de la esquizofrenia, puede pasar en muchas otras enfermedades. Luego tienes los síntomas desorganizados, de desorganización del pensamiento, que nosotros lo evaluamos a través del habla. Si la persona habla y las ideas están inconexas, es lo que llamamos pensamiento desconectado. Le llaman en inglés loose association o pensamiento desorganizado. Esto pues, puede ser tangencial, el discurso, o puede ser circunstancial, pero no están organizadas. Por ejemplo, una persona diría, yo me encuentro mal. Los Boston Red Sox han ganado la liga, pero el señor no nos va a salvar a todos. Esos son 3 ideas inconexas. Eso es el pensamiento desorganizado o el comportamiento desorganizado. Y dentro de este comportamiento desorganizado puede haber cosas como, no sé, una persona pues guardar las heces. Eso es algo que se ve a veces en síndromes psicóticos. Claro, el Diógenes sería un síntoma de esto. El síndrome de Diógenes se puede ver mucho en la psicosis, pero también se puede ver en los trastornos obsesivos compulsivos y en el trauma. De hecho, en el último humanista tenemos a un audio del síndrome de Diógenes y también se puede ver en la demencia, a veces también. Pero en la psicosis también se ha descrito mucho el síndrome de Diógenes y es algo que se puede producir también de una manera más aparatosa muchas veces vamos, el programa este que no sé si estará en España, que está en Netflix, que se llama Hoarders, que son acumuladores compulsivos. La mayoría no tienen psicosis, lo que tienen es un trauma en la mayoría de esos casos, ¿no? Que además los entrevistan y hablan con ellos y ellos acumulan para sentirse seguros. Es una manera como maladaptativa o excesiva de manejar su trauma. Del instinto de acumulación para la supervivencia, como las Claro. ardillas que pueden acumular bellotas a muerte. Claro, pero en los trastornos psicóticos también se pueden ver síndromes de Diógenes bizarros, pues un comportamiento Ujú. bizarro. O en estos comportamientos a veces el paciente puede tener síntomas catatónicos, que se quedan como mudos, no se mueven, inmóviles. Eso se considera también un síntoma positivo. Los síntomas negativos son la ausencia de síntomas que en el paciente, o sea, una persona tiene un síntoma negativo que es un síntoma que brilla por su ausencia. Pero la Es catatonia no sería un síntoma negativo, que es la pérdida del comportamiento, de la voluntad. Fenomenológicamente parece negativo, pero se considera un Ah, síntoma positivo se porque la considera catatonia, positivo. sí, porque la catatonia se considera como una dificultad de la corteza, bueno, no se sabe en teoría qué es lo que lo produce, pero se produce como la corteza prefrontal, en teoría inhibe lo que son los ganglios basales, que son los que hipotéticamente producen la catatonia, y la falta de inhibición de la corteza prefrontal de la catatonia es lo que te produce. Por eso en catatonia nosotros le damos a la gente benzodiazepinas, que son inhibidores, y esos son los que eliminan la catatonia. O sea, son inhibidores lo que les damos a los catatónicos. O sea, inhibiendo, Ah, dándoles o sedantes, sea, es como tratamos la catatonia. O sea, es o sea, interesante. un Xanax, un alprazolam cura la catatonia durante un Sí, sí. rato. Utilizamos el lorazepam en concreto, que en España le llaman Orfidal, el Ah, nombre sí, comercial. Ese es el tratamiento de primera línea de la catatonia. impresionante, no tenía ni idea.
Y Vale, vale. sí, sí, yo tengo un estudio de investigación en catatonia, de hecho. Y Ajá. bueno, luego tenemos los síntomas negativos, como decimos, que son el afecto plano. Son cosas que están ausentes en el paciente con psicosis y que un paciente que no tenga psicosis sí que las tiene. Estos son el afecto plano, la falta de motivación, la falta de volición, digamos, la ambivalencia afectiva, a veces le llamaban ambivalencia autista. Estos son Ajá. los síntomas negativos que Sí, vemos también, pero muy difíciles de reconocer incluso para los clínicos, no los reconocen siempre y muy difíciles de tratar porque los antipsicóticos ayudan con los síntomas positivos, pero no ayudan tanto con los síntomas negativos, que ese es claro, el claro. reto. Me da la sensación un poco de que los síntomas negativos dentro de la esquizofrenia o dentro de la psicosis pueden interpretarse más como temas de espectro autista incluso o de deficiencias neurocognitivas más que de una esquizofrenia. Porque De hecho, al autismo, cuando se describió, que fue, bueno, Leo Kanner fue el que describe el autismo y luego Asperger hace otro síndrome que ahora le llaman a todo autismo, pero le llamaban esquizofrenia infantil los psicoanalistas, porque veían sí, síntomas negativos, pero ahora se ve que no, que es un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, ujú, ahora se le llama condición al autismo, pero en las líneas de investigación neurocientíficas lo que veían era que había alteraciones en el neurodesarrollo. No obstante, lo interesante es que ahí se separó el autismo de la esquizofrenia y además se consideraba como menudo error tuvieron los psicoanalistas, ¿no? Separando estos dos. Lo que ahora se ve, sin embargo, es que la esquizofrenia, uno de los mayores expertos del Instituto Nacional de Salud Mental, que se llama Weinbanger, creo que se llamaba, se me ha olvidado el nombre, pero hace tiempo que no le sigo. Pero él hablaba de que la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo también y que se ven síntomas ya desde la infancia. O sea que no. Y todos estos factores neurobiológicos que se han asociado, como infecciones durante el embarazo y problemas autoinmunes, todo esto se ve en los dos, se ve en autismo y se ve también en gente que desarrolla esquizofrenia y incluso en otras patologías psiquiátricas también. ujú. Aunque bueno, el autismo ahora, como decimos, hay ahora en general se considera una condición, aunque el autismo severo pues es algo que se asocia también a trastornos de síntomas, bueno, síntomas que se pueden tratar también, ¿no? Ya pasando a la siguiente pregunta, dejando un poco la esquizofrenia de lado, vamos a ir a un tema que también es psicótico, pero tiene sus peculiaridades, yo creo. Que hablaríamos del trastorno delirante. Por ejemplo, el trastorno delirante que se encapsula con un tema, mi mujer me pone los cuernos, lo siento así, lo vivo así, mi mujer no me pone los cuernos realmente, pero yo estoy convencidísimo, no paro de buscar, lo siento real. ¿Esas personas cómo experimentan esas vivencias? O sea, ¿realmente es como una emoción que les llega a pensar, mi mujer me es infiel? ¿O es el propio pensamiento que les hace sentir que su mujer es infiel? No sé si es una pregunta muy compleja, pero siempre me he preguntado esto. Sí, bueno, volvemos a lo de antes. ¿Hasta qué punto es importante el contenido de la idea delirante? La medicina y el modelo médico de la psiquiatría diría, no me interesa tanto, le voy a dar el antipsicótico igual. Lo interesante es que las ideas delirantes no son bien tratadas con antipsicóticos, no responden bien. De hecho, hay pocas revisiones. De hecho, la hice yo, la revisión, era yo como uno de los árbitros del artículo que se publicó de revisiones del tratamiento del trastorno delirante y se vio que no eran muy superiores los antipsicóticos a los antidepresivos, por ejemplo. O sea que no sabemos exactamente hasta qué punto. Sabemos que son muy difíciles de tratar y las metemos dentro del mismo tema. Ahora, el paciente normalmente, y respondiendo, esto está asociado con la pregunta que hacías antes de cómo vive la persona el trastorno psicótico. Ujú. Al mismo tiempo como vive la idea delirante, el paciente lo percibe como diríamos en psicoanálisis de forma egosintónica, ¿no? Ellos piensan que no tienen ningún problema, ellos no sufren por tener ideas delirantes, ellos sufren porque están absolutamente convencidos de que sus creencias son reales y no responden a la lógica. Por eso en eso se caracteriza la idea delirante. Una idea sobrevalorada, que podría al final convertirse en delirante, se diferencia de una idea delirante en que la idea sobrevalorada responde a la lógica. Entonces, si una persona piensa que Ujú. su mujer le pone los cuernos y tú le presentas evidencia clara de que no hay ninguna razón para creer que tu mujer te pone los cuernos, esa idea no es una idea delirante, porque si esta persona al final te lo acepta, pues es una idea sobrevalorada. Pero con el O sea tiempo, que
el concepto de idea sobrevalorada es como una especie de preludio al delirio, por decirlo Sí, es así. un preludio. O Dentro del sea, espectro de la idea delirante, el preludio sería una idea vale, vale. sobrevalorada. Muchas veces la idea delirante aparece de repente, de forma incisiva, pero otras veces se va produciendo poco a poco. Esto se ve mucho en el trastorno obsesivo-compulsivo. La gente al principio piensa que en realidad no se va a contaminar, pero no pueden evitar lavarse las manos. Luego llega un momento, realmente tiene una idea delirante de que están contaminándose todo el rato y que hay infecciones por todos lados. Entonces se puede transformar el trastorno obsesivo en psicosis. De hecho, en esquizofrenia es muy frecuente tener trastorno obsesivo-compulsivo, algo que se llama la esquizocompulsividad, que no está recogido en el manual diagnóstico, pero que se ha visto en estudios fenomenológicos. Pero es algo más complejo, ¿no? Todo esto va dentro de un espectro. Nos gusta a nosotros a veces mirar la psiquiatría de una forma dicotómica, neurosis frente a psicosis, pero en la realidad las cosas no están tan claras. Y en esta idea delirante el contenido yo creo que sí que es importante desde el punto de vista ya humanístico y terapéutico, pero la psiquiatría no contempla que el contenido sea importante, aunque sí que sigue haciendo sus clasificaciones, como por ejemplo eso, idea delirante por infestación, que pues, se piensa que tienes parásitos o bichos, o idea delirante somática, o idea delirante de celotipia. Fenomenológicamente se sigue recogiendo, pero el tratamiento no cambia y a muchos médicos esto le importa poco. De hecho, en Estados Unidos, la mayor parte de gente con idea delirante, a no ser que sea la celotípica, les pone esquizofrenia muchas veces y no se calienta mucho la cabeza. Sin embargo, en España sí que se hace más hincapié a diferenciar estos dos síndromes. Porque además Que- el tratamiento y el pronóstico varía, ¿no? Como diría Emil Kraepelin, ¿no? Que es el que hizo estas clasificaciones longitudinales de la psiquiatría, que lo importante del diagnóstico, aunque en Estados Unidos no se le dé tanta importancia, yo creo que sí que hay que darle importancia porque nos ayuda a entender el pronóstico. Es que yo he oído, por ejemplo, que una persona con un trastorno delirante, que puede durar muchos años de incubación, ese trastorno, por ejemplo, mi vecino me toca las narices y una persona normal oiría la pelota del niño del vecino, pero una persona con trastorno delirante interpretaría que el niño está botando la pelota por orden del padre para ponerle nervioso para que en la reunión de vecinos tenga un ataque de ira y entonces no sé cuál. Pero más allá de eso, en su vida es una persona normal. O sea, yo he oído que los trastornos delirantes pueden estar, como por decirlo así, encapsulados en una idea concreta y que no salen de ahí. Por eso es a veces tan difícil dar con ello. Claro, eso es lo que hablábamos en psiquiatría, que cuando dábamos antipsicóticos decíamos, bueno, yo tratarla es muy difícil tratarla, pero con que se encapsule, o sea, que el paciente sea consciente de que no puede ir a la policía, de que no puede pegarle al vecino. Si el paciente aprende de alguna manera a encapsular esto y diferenciar lo que sería un comportamiento que no le vaya a dar problemas, pues se le puede dar de alta al paciente. Pero el paciente sigue pensándolo y muchas veces sigue con la sospecha, pero no lo dice todos los días. Yo, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas me llegó una paciente que pensaba que los vecinos iban a por ella. Y lo sigue pensando y se escapa, sale de casa, la recoge ahí la policía, la trae a urgencia, pero luego más o menos se calma y a pesar de que lo siga creyendo a lo mejor, pero sigue contenerse. Sin embargo, yo tenía un paciente, me acuerdo una vez, que él estaba convencido, es una idea delirante que se llama erotomaníaca o de Clerenbold. No sé si has oído hablar Sí, de esa idea. de que le desean o que hay alguien que le busca y todo Sí, esto. de Clerenbold era otro neuropsiquiatra francés también, que fue el primero que lo describió, y hablaba de, es una idea en la cual tú piensas que una persona que no está enamorada de ti, o sea, tú piensas que una persona que está enamorada de ti, a pesar de que no haya evidencia de ello, normalmente una persona de mayor estatus o cosas así. Entonces yo tenía un paciente que él estaba convencido de que su vecina, que era 20 años más joven y más atractiva, bastante atractiva ella y bueno, atractiva, presumiblemente atractiva por lo que él decía, pues ella estaba enamorada de él y no había ninguna evidencia, pero él seguía convencido. Entonces, claro, empezó a hacerle stalking. ¿Cómo se le llama stalking? Como eh, Acechamiento. acechamiento, por Sí, acechamiento y acechar o acosar de cerca, por decirlo así. por acoso, sí, acechar. Pues hay un programa aquí ahora de stalkers de Estados Unidos muy famoso y aquí Mm. te meten a la cárcel por eso. Entonces, claro, vieron que tenía psicosis y lo mandaron a un psiquiátrico forense. Y cuando estaba en el psiquiátrico forense le decíamos, oye, mira, sí que sí, con que nos dijera que ya no lo va a hacer más y tal, podríamos decir que igual se le podría dar de alta, pero él seguía diciéndolo a pesar de estar en el hospital psiquiátrico, cualquier persona con un poco de lógica
pues diría, pues mira, ya no creo que me persigue, ya creo que estoy rehabilitado. Pero él no, él seguía diciendo que ella en el fondo estaba enamorada de él. Lo siente real, claro, claro, claro. Él lo siente, él estaba absolutamente convencido de ello. ¿Y Eso sirve de algo en psicoterapia? Bueno, más saliendo de la psiquiatría en sí mismo, sí. ¿sirve de algo en psicoterapia intentar refutar las ideas delirantes? ¿O es Sí, una cosa antiguamente fútil? se decía que, bueno, para empezar, hacer interpretación psicoanalítica, eso se dice que no, porque eso le puede poner al paciente más paranoico todavía. Pero la terapia cognitivo-conductual se ha creado un modelo ahora que se llama CPT, que es terapia cognitivo, bueno, se llama CBTP, que es terapia cognitivo-conductual para la psicosis. Ah, Y esto lo que han visto es que tú, a través de la terapia cognitivo-conductual, puedes decirle al paciente, mira, existe una posibilidad de que estos pensamientos que tú tienes, existe una posibilidad de que sean síntomas que tú tienes, pero hay otra posibilidad que es que sean real, ¿no? Hay una ambivalencia ahí, ¿no? Entonces tú lo que haces es fomentar esa ambivalencia. Y tú le dices al paciente, yo esto me conocí un psicólogo que me enseñó a hacerlo y yo cuando trabajaba en la unidad de psicosis lo hacía con los pacientes, ya no les seguía porque le estábamos de alta, pero les decíamos, ¿qué pensamientos de todos los que tú tienes son los que a ti te van a ayudar con tus objetivos en la vida? ¿Y qué pensamientos son los que no te van a ayudar con tus objetivos? Por ejemplo, pensar que los vecinos te quieren matar o que el fin del mundo va a llegar dentro de 6 meses y tú eres el Mesías, eso te va a ayudar a ti con los objetivos en la vida. Desde el punto de vista personal, ¿cuáles son sus objetivos? Pues encontrar trabajo, encontrar pareja. ¿Tú crees que eso te va a ayudar con tus objetivos? Sin embargo, otros pensamientos, como decir, centrarte en el trabajo, centrarte en tu familia, pues a lo mejor eso sí que te va a ayudar con tus objetivos en la vida. Entonces el paciente va aprendiendo a diferenciar y a manejar cuáles son los pensamientos que son más adaptativos, más productivos y los pensamientos que es mejor, pues los puedes tener, pero evitarlos, ¿no? Esto es la terapia cognitivo-conductual para la psicosis, que se ha visto que ayuda a reducir los síntomas. Incluso hay algún estudio de neuroimagen que ve o anticipa que previene el deterioro de la sustancia gris que se produce en psicosis. ah. Estas terapias de psicoterapia, ¿no? Es interesante porque además ni siquiera, bueno, parece que los síntomas, los pensamientos más delirantes o psicóticos, tampoco los caracteriza como psicóticos malos, sino como, bueno, no te ayuda. Bueno, Claro. esto es lo que he entendido yo, pero bueno. Estar abierto a la posibilidad de que sea un síntoma. O sea, tú propones, yo le decía a los pacientes, tú crees que esto es real, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, podemos estar en desacuerdo o no, pero yo propongo que esto es un síntoma que tú tienes y las dos posibilidades están ahí. Vamos a jugar con eso también, ¿no? Y eso el paciente no le está creando la confrontación porque si lo confrontas te rechaza, ¿no? Hay pacientes que están tan psicóticos que te rechazan todo. O sea, ellos están absolutamente convencidos de imposible, pero con pacientes que están un poco mejor, se puede jugar con se puede trabajar esa ambivalencia. La siguiente pregunta que te quiero hacer es cómo se vive un episodio maníaco de una intensidad importante. Pero que los oyentes no se engañen. Cuando alguien dice que tiene manías, no se refiere a un episodio maníaco. Un episodio maníaco es la fase de arriba, la fase del trastorno bipolar en la que la persona está arriba, arriba, arriba. Explícanos un poco, por favor, Fernando. Sí, como bien dices, cuando la gente dice que tienen manías, eso es algo más que se refiere a la neurosis, que son rituales obsesivos para, digamos, manejar la ansiedad, ¿no? Eso es lo que popularmente la gente le llama las manías. En medicina hipocrática, la manía era la exaltación de los síntomas en general. Podría ser bipolar, esquizofrenia, cualquier cosa. Pero en psiquiatría, el trastorno maníaco es dentro del trastorno bipolar, donde una persona tiene episodios depresivos y episodios maníacos. En estos episodios maníacos, la persona tiene como un aumento de todas las capacidades mentales y funcionales. Entonces tiene más energía, disminución de la necesidad de dormir, disminución de la necesidad de comer, se siente muy bien, eufórico o a veces se siente irritable también, eso también se produce en la manía, tiene más energía de lo normal, a veces empieza un negocio nuevo, se siente expansivo, habla mucho de forma tangencial, a veces le vienen las ideas y van más rápido las ideas que tu capacidad psicomotriz para verbalizarlas, con lo cual se te traba la lengua, un poco lo que llaman la logorrea.
Ujú. Esos son los síntomas de la manía. Tienen que durar hasta 4 días para ser una hipomanía y 7 días o más para ser una manía en el trastorno bipolar tipo Pero 1. una pregunta, aunque sean hiperintensos los síntomas, si llevan a 4 días solo es hipomanía. O sea, es Cuatro decir, días, entre 4 y 7 hipomanía y más de 7 manía. pues yo tenía entendido un poco que ya es por entendimiento propio, que realmente la hipomanía era una levedad de la manía, no un criterio temporal. Es un criterio O sea, temporal realmente. bueno, en psiquiatría coloquial y en psicología le llaman hipomanía a la manía leve, muchas veces. De hecho, a veces se Sí, llamaba el trastorno de personalidad hipomaníaco. Hay gente que tiene síntomas maníacos leves. Pero esto, hay un poco de confusión con esto. Tú puedes tener una manía leve, moderada o severa, o una hipomanía leve, moderada o severa. Entonces, ujú. vamos, no lo podemos revisar en el manual diagnóstico, pero en general mucha gente le llama hipomanía a la manía leve y entonces imagino que la manía severa le llamarían hipermanía, ¿no? Y eso lo hacen mucho los psiquiatras en Estados Unidos también. Y yo creo que es un término que crea la confusión. O sea, en general podemos decir que la hipomanía son 4 a 7 días y la manía son más de 7 días. De hecho, la hipomanía yo no llego a creérmela del todo porque yo creo que se creó más en el trastorno límite de la personalidad, que había mucha Ujú. gente que decía que tenía cuadros maníacos y los reportaba de forma subjetiva y ellos pensaban recordarlo, entonces se creó ese diagnóstico a veces que era el bipolar tipo 2 y por lo que me ha contado alguno que estaba en el comité cuando se sacaron el bipolar tipo 2 era como que tenían que sacar un diagnóstico para darle un trastorno del estado de ánimo en el Axis 1 del DSM-4 cuando estaba el DSM para la gente con trastorno límite de la personalidad, porque claro, como había que tratar con fármacos, pues se creaban esos diagnósticos porque los pacientes lo reportaban, pero no sé hasta qué punto eso era algo que Era una sí, forma de encontrar una justificación médica un por problema decirlo médico así. para los trastornos límite de la personalidad. Bueno, eso es una teoría que me contó uno que estaba en una de esas comisiones. Eso ya Bueno, no sé hasta qué de esto, punto. de esto muchos de los oyentes no van a entender nada básico Claro, sobre esto, claro. tal. Pero Pero en bueno, general, de forma arbitraria, de 4 a 7 días hipomanía, más de 7 manía. Ahora, muchos clínicos utilizan la palabra hipomanía para manía leve sí es lo que tengo y la entendido. manía severa no sé cómo le llamarán. Le llamaríamos hipermanía en ese caso, pero vamos, De todas formas, la manía, en el estado maníaco, la mente va a toda hostia, duermes súper poco y estás de maravilla. Y encima, además, no sé en qué frecuencia aparecen las alucinaciones de grandeza, de que la gente te silba, que te miran, sientes que te quieren, que te adoran. De alguna manera, yo no sé si llegas a dibujar sí. cosas horribles y sientes de corazón que son preciosas. O sea, En la hay manía gente que... severa es muy frecuente la psicosis, muy Sí, frecuente. Hasta el pero punto que ahora en la depresión grave, en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, desde el punto de vista patofisiológico, se piensa que son un poco la misma cosa. Y que la severidad de los síntomas, porque la depresión severa vas a ver psicosis también, la severidad de los síntomas es lo que te va a orientar qué es la severidad de la enfermedad mental y el tratamiento necesitado. Más que hacerle un diagnóstico categórico, que es lo que se hace hoy en día con el DSM, nos interesa la severidad de los síntomas. Y la severidad de los síntomas, ahora hablamos del espectro bipolar esquizofrenia o depresión bipolar esquizofrenia, donde en ese network de síntomas lo que nos interesa más es la severidad de los síntomas. Si tú tienes depresión pero es severa hasta el punto que tienes psicosis, eso es más grave que tener un bipolar tipo 2, ¿no? Por ejemplo. O sea, que no nos interesa tanto sí, esta clasificación categórica. para los oyentes, bipolar tipo 1 es tener una fase muy potente de manía y depresión. Y el tipo 2 es un episodio de hipomanía y una depresión marcada, sin Sí. más. O sea, Claro, como... como el bipolar tipo 2 no sabemos muy bien, porque es algo medio nuevo y no está tan claro. Y yo creo que desde el punto de vista fenomenológico no me parece algo, un diagnóstico que se pueda, digamos, repetir y que sea tan reliable, como le dicen aquí, no sé cómo se dice reliable, pero que sea tan certero, que pasa a veces con el trastorno esquizoafectivo, que lo sobrediagnostican mucho pero que en realidad eso coge un síntoma de aquí y de allá y al final la gente que no hace mucho esfuerzo de diagnóstico lo utilizan, pero por poco esfuerzo a veces, Pero es diagnóstico. que el esquizoafectivo, al fin y al cabo, es tener enfermedad del estado de ánimo, pero que en la eutimia está en el estado de ánimo normal, tiene síntomas psicóticos.
O sea, Sí, básicamente es tener síntomas psicóticos sin tener un cuadro psicótico sin estar presente un cuadro afectivo, pero es que eso es algo que eso es muy difícil de... ¿Tú cómo vas a saber por qué? Por lo que te va contando el paciente de su pasado y claro, hasta qué punto eso te lo puedes tomar como un hecho que ocurrió de verdad o que es una, yo qué sé, una cosa que la claro, recuerda claro, así, claro. una memoria distorsionada. Es muy difícil hacer estos diagnósticos. Y el bipolar es muy difícil. Pero bueno, en la manía en general, tanto como en la psicosis, muchas veces el paciente piensa que no tiene ningún problema. Yo siempre digo que cuando el paciente dice que tiene bipolar y se vuelve maníaco, normalmente no es bipolar y tiene algún trastorno de la personalidad muchas veces. Y cuando el Que paciente... intenta simular o así. Sí, porque muchas veces en trastornos de la personalidad, sobre todo en trastornos límite, trastorno histriónico, los pacientes piensan que su problema no es de personalidad, sino que es que tiene un trastorno como bipolar o esquizofrenia o cosas así bueno, porque te desresponsabiliza un poco y además buscas el tratamiento médico más que la psicoterapia y bueno, es algo que se ve más. Pero sin embargo, la gente que tiene un trastorno bipolar normalmente piensa que no tiene ningún problema y cuando están maníacos están genial, con lo cual... Hombre, estás de Yo, maravilla. yo siempre digo que si tú dices que no tienes ningún problema, probablemente eres bipolar. Y si dices que eres bipolar, probablemente no eres bipolar. Pero bueno, Hostia, esto que nadie se lo toma al pie de la letra, pero buena. clínicamente se ven estos patrones a veces. Hombre, yo cuando hice las prácticas en la universidad, estuve en un centro de patología dual. Yo me acuerdo de un señor que cuando entraba en fase maníaca, siempre, bueno, no siempre, porque no estuve mucho tiempo, pero 2 veces pasó, que vino con una Harley Davidson recién comprada y la gente del equipo tuvo que ir a devolverla y a hacer que devolviesen el dinero, pero venía con una Harley Davidson. Mal gusto no tenía, pero se venía muy arriba el hombre. Claro, no, no, esto aquí yo lo he visto. O sea, la gente se Sí, gasta sí. todo su dinero, todas las cuentas, la mujer desesperada, hipoteca en su casa, o sea, es una verdadera tragedia. O sea, que el paciente Sí, se ha sí. encantado en ese momento, claro. Luego cuando se le Claro, pasa la no, no, manía sí. dice, ¿pero qué he hecho yo? Sí, es que yo me acuerdo además, dentro de ese centro había un señor que tenía lo que llamarían ciclado rápido. Yo no sé si sería ciclotímico, pero ciclado rápido, o sea, los límites eran muy altos, eran picos muy bestias. Y el tío era un poeta, era un señor que tenía un sello de cera, que tenía un sello de noble. O sea, y te hacía poesías que realmente, pues bueno, pues eran textos. Y cuando estaba bien, estaba extático y cuando estaba mal estaba, pero de verdad que parecía un alma en pena. Bueno, haciendo otro hincapié, quería preguntarte si es posible el tratamiento de la psicosis sin medicación, aunque antes has comentado el tratamiento del delirio con la cognitivo-conductual para la psicosis, pero en general, ¿existe el tratamiento de la psicosis sin medicación? Sí, el modelo de médico de la psiquiatría no... Ellos proponen el uso de psicofármacos para el tratamiento de la enfermedad mental severa, incluyendo el bipolar, la depresión severa y la esquizofrenia. Pero sí que es verdad que hay corrientes que proponen el no usar medicación o el usar menos medicación. Esto es algo que empezó en los años 70. Hay un tratamiento que se llamaba Soteria, se llamaba así, empezó en California, además, y proponían crear centros de retiro donde a la gente pues se le entendía, se le apoyaba psicológicamente, se le daba la opción de vivir su situación, de apoyarles humanísticamente de forma vocacional, que es algo que una psicoterapia que se sigue utilizando en la esquizofrenia, la terapia vocacional, encontrar un trabajo, un sentido en Ajá. la vida, que esto viene también del tratamiento moral de Pinel, ¿no? Del antiguo tratamiento psiquiátrico. Y entonces este tratamiento en Estados Unidos se pasó un poco de moda porque la psiquiatría médica pues cogió todo el protagonismo en general, pero ahora mismo se ha vuelto a aparecer en Europa. Y bueno, se ven modelos parecidos en Inglaterra, de Soteria, también en Finlandia, en algunos otros países nórdicos, creo que en Italia, pero ya no estoy seguro. Hubo también en los años 70 Ronald D. Lane, que no sé si te sonará, pero bueno, escribió No. un libro famoso sobre el yo dividido y él hablaba de la esquizofrenia de un punto de vista existencialista, así un poco inspirado en Jean-Paul Sartre, pero él tenía un centro ahí en Inglaterra donde llegó a tratar a Syd Barrett, ¿no? El de Pink Floyd, y bueno,
centro Ah, así sí, más humanístico, más... sí, Pero Duarte era psicótico, ¿qué? sí, Barrett tenía psicosis, bueno, fue diagnosticado de esquizofrenia por el mismo Ronald D. Lane, que era una persona más liberal, ¿no? Para esto. Ujú. Pero ahora ha salido un modelo que se llama muy interesante y lo han traído a Estados Unidos, en mi hospital en concreto, han Ah, empezado el primer programa, que se guay. llama el diálogo abierto, el modelo del tratamiento del diálogo abierto para la esquizofrenia. Y este modelo viene de Finlandia, creo que viene. Podéis encontrar un vídeo en YouTube, un documental, que se llama Open Dialogue, diálogo abierto, Open Dialogue. Y ahí lo que hace es hacer un tratamiento comunitario. Entonces el psiquiatra en cuestión, el paciente vive en comunidad con su familia, como se propuso en la deinstitucionalización en los años 70, pero en Sí. lugar de terminar sin techo en las calles, como pasa en Estados Unidos, pues sin embargo, pues aquí la comunidad es partícipe. Entonces, cuando el paciente tiene síntomas, al paciente se le trae a la oficina con el trabajador social, con el médico, con enfermería, y se trae a la familia, se trae al paciente, se trae a los amigos, todas las personas que le afecte el problema, y entre todos se busca una solución con diálogo. Esa solución puede llevar medicamento, pero utilizar medicamentos limitados, como así en Soteria, o otras soluciones. Y se le escucha al paciente. La opinión del paciente respecto a su tratamiento se escucha y es bastante importante. Tiene una importancia equivalente a la de todos los demás. Resuelven el problema en conjunto. Sí, que no se le margina, básicamente. No se le margina y no se le dice que tiene una enfermedad y que esa enfermedad tiene que tomarse. El modelo médico lo que propone es, tú tienes una enfermedad, tú eres responsable de tomarte el tratamiento, si no te tomas el tratamiento te ha portado mal y si te tomas el tratamiento te ha portado bien, ¿no? Ese es el modelo médico, Ya. ¿no? Eso- Sin embargo, en el diálogo abierto se tiene que estar abierto a todas las posibilidades para buscar la solución del problema. Hombre, yo veo que la dificultad del diálogo abierto y todo esto es recursos, tiempo y que somos muchos en el planeta también, Sí. sinceramente. Sí, pero por Bueno, ejemplo, si tú ves el modelo de la India, que sabemos que la esquizofrenia tiene mucho mejor pronóstico en la India, y esto se ha así, demostrado, claro, esto se ha demostrado una y otra vez, una y otra vez. La porque, Revista Mundial de Psiquiatría ya lo ha publicado todos esos estudios. Nos gusta en el modelo médico y nos habla mucho de eso, pero ¿por qué tiene mejor pronóstico si no tienen antipsicóticos? Si aquí tenemos antipsicóticos que además nos dicen que son buenísimos, pero es porque la integración en la comunidad de una persona con psicosis en la India es muchísimo más exitosa que la integración en la comunidad de una persona con psicosis en Boston o en Nueva York. Boston o en Nueva York, una persona con psicosis va a acabar sin techo en la calle mendigando. Sin embargo, en la India, yo no sé si has estado en la India, pero yo he estado ahí y ahí a todo el mundo se le integra, se le incluye, se le ayuda, hay un apoyo comunitario excepcional, con lo cual esto mejora el pronóstico de la enfermedad. Fernando, y la última pregunta que te quiero hacer, me quedo sorprendido con lo de la India, porque tampoco pensaba que eran tan cercanos a nivel colectivo y a nivel comunitario. Pero bueno, ¿hay Hay alguna una experiencia? sociedad de clases allí que eso es otro problema, pero dentro de tu clan o bueno, de lo que sea tu casta, que lo tienen ellos, pues ahí se apoyan entre ellos. Porque sí que había oído que dentro de la India, dentro de la sociedad de castas, no subes ni bajas socialmente ni de coña. No, pero dentro de tu casta hay muchísimo apoyo. Claro, es que son mucha gente además. Sí. Luego, la última pregunta que te quiero hacer para terminar hoy, que creo que es una entrevista genial, es si hay alguna experiencia en tu vivencia, tanto en Estados Unidos como en España, que te haya marcado como profesional, que te haya impactado, ya sea por lo florido de lo sintomático a nivel psicótico, por lo rimbombante de lo contado. ¿Qué es lo más bizarro, entre comillas, que has visto? Yo he visto, bueno, en psicosis ves de todo, obviamente, ¿no? Y ves todo tipo de ideas delirantes y a mí lo que más me ha marcado en general es ver algunas tragedias humanas, porque ves cosas que dices, madre mía, ¿cómo ha podido pasar esto a esta chica? ¿Cómo ha podido...? Entonces he visto verdaderas tragedias de gente que ha sido abusada, maltratada, violada de una forma tan violenta que bueno, no me apetece ni describirlo, ¿no? Ujú. Pero en general, en las ideas delirantes hay muchísima creatividad, hay gente muy creativa, pero todo tiene un lado interesante, ¿no? Un lado artístico, y es el saber, lo que más me ha llamado la atención, fuera de gente agresiva o violenta, o gente que haya sufrido verdaderas tragedias, porque se ve mucha tragedia en todo esto, Sí, ¿no? Y el sí, pero paciente está desconectado muchas veces, pero a mí lo que más me ha
llamado siempre la atención es la humanidad que hay detrás de la psicosis. O sea, yo siempre digo que los pacientes psicológicamente más sanos son los pacientes con psicosis, más que nosotros, los neuróticos. Pues los neuróticos, que somos los ansiosos, los que trabajamos, los que nos ha ido un poco mejor, a veces aparentemente, y sufrimos un poco menos, aunque sufrimos nuestras ansiedades y nuestras neurosis, muchas veces pues tenemos nuestros egos, nuestros narcisismos, nuestros orgullos, y esto pues nos da problemas y causamos daño. Sin embargo, la gente con psicosis, salvo que tenga una psicosis que realmente le haga actuar de una forma muchas veces inconsciente, ¿no? Son gente humilde, gente llana, gente que respeta mucho a su médico, que todo le parece bien, que son muy agradecidos y que tienen esa conexión con su médico donde hay una relación humana, compasiva y una relación bonita. Entonces yo siempre digo que psicológicamente los pacientes más sanos son los pacientes con enfermedades mentales severas. O sea, que tienen, por decirlo así, como un yo más humano, un yo más humilde, ¿no? Más que el médico. Yo creo que psicológicamente las personas más sanas son las personas con enfermedad mental severa porque han sufrido y han sido denostados por la sociedad, abandonados y todos son muy agradecidos. No tienen ese narcisismo, esa competencia, ¿no? Salvo excepciones. Pero son gente más... Psicológicamente yo lo veo más sanos que yo. Muchas veces. Bueno, es una forma de verlo. La verdad que... Pues Fernando, tenemos que ir cerrando ya la entrevista. La verdad que, bueno, han sido unas preguntas que para mí son complicadas de responder, de entender, y me las has dejado muy claras. La verdad que me ha gustado mucho. Es un placer tenerte aquí de nuevo, tras la entrevista que tuvimos sobre la psicodelia terapéutica, por llamarlo de alguna manera. Así que de nuevo volver a darte las gracias y desear que vuelvas por aquí. Pues muchas gracias Pablo. Ha sido un verdadero placer volver aquí a tu audio. Me gusta porque podemos tener esta conversación sobre psicología y psiquiatría de una forma humanística y llegando al paciente y bueno, la verdad es que disfruto mucho hablando de este tema, que es nuestra profesión y sobre todo... Y se te nota que disfrutas con lo tuyo, además. Yo creo que yo siempre le digo a los estudiantes, a los residentes de psiquiatría, siempre les digo, cuando se quejan, pero tenemos que revisar este artículo, tenemos que estudiar este examen que nos van a poner aquí. Y yo les digo, esto es vuestra profesión, es una profesión que vosotros habéis elegido. O sea, nadie os ha obligado a especializaros en psiquiatría. Y ya que lo has elegido, cuanto más estudies y más te guste y más te apasione y más aprendas, lo vas a hacer mejor, vas a disfrutar más tu día, vas a ser más feliz y en consecuencia tus pacientes van a estar mejor atendidos. Pues sí, totalmente. Es la mejor manera de verlo. Pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues un abrazo fuerte. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Han sido temas muy interesantes, quizás cosas que desconocíais. Algunas otras las podíais tener en mente, pero sin duda Fernando Espí nunca defrauda. Recordaros que podéis dejar vuestras dudas, sugerencias, peticiones en el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.